Y aquí en el estudio, la doctora Tere Guerra, diputada local, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Nos da mucho gusto verla nuevamente. Ya hace rato que no estaba por acá. Sí, nos hemos extrañado, pero aquí estamos. Sí, La verdad, vamos a estar más seguido. De pronto la agenda en el Congreso se intensifica, pero muchísimas gracias, Víctor. no al Un contrario. saludo a usted y a la audiencia, con mucho gusto siempre de estar Gracias, al en estos contrario. micrófonos. También la recibimos con mucho gusto aquí, que sigue siendo su casa, aquí Muchas estudio. gracias. Desde la primera vez que Desde hace estuvimos, bastantes ya le años. llovió, y entonces sí llovía. Sí. Bueno, ¿qué le parece a bote pronto las declaraciones del secretario de Hacienda, Tere? Lo estaba escuchando. Primero, es muy buen señal que haya tenido una votación unánime. Eso es un buen mensaje hacia, no solamente hacia los mercados internos, externos. Yo le quiero decir, estaba escuchando también el comentario de José Pacheco en el tema de que de pronto no se ven. Yo creo que México cada vez más diríamos, tiene una solidez con todo y los asegúnes que le podamos ver. A veces cuando vemos, por ejemplo, en el tema internacional, decimos, bueno, ¿qué le representa a México? Y lo digo porque a veces también he escuchado comentarios en la mesa de análisis aquí. ¿Qué le puede representar México a Estados Unidos? Dice, si nomás el 15%. No, no perdamos de vista el contexto mundial. En el contexto mundial, Estados Unidos está amenazado cada vez más por un mercado asiático. Aquellas fortalezas que Estados Unidos tenía, por ejemplo, en el tema de industria automotriz, en el tema electrónico y de toda la inteligencia artificial, o sea, el mercado asiático, Estados Unidos, sin la relación Canadá-México, no tiene las condiciones competitivas que requiere. Y además, frente a un mercado europeo que lo está viendo también con dudas, porque las decisiones que Estados Unidos ha tomado en temas de Ucrania, con el cambio que dio Donald Trump en relación al anterior Biden, al anterior presidente, eso significa en Europa una alerta. Entonces, y también decir algo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cada vez más se ve en el mundo como una gran lideresa. Y creo que este mensaje que da Amador, que además es su paisano, Sí, digo porque aparte de paisano, él es bueno, avecinado sí, sí, sinaloense, sí. en realidad no nació acá, pero me tocó tratarlo en una ocasión, vino a presentar un libro. Siempre se ha sentido orgulloso de Ahome, por cierto, o sea, no solamente De de los Sinaloa, mochis. de los mochis Sí. en particular. Entonces, sí, pues un buen mensaje. Yo le digo, en este contexto mundial, veamos que México sí le significa a los Estados Unidos una pieza fundamental, porque además no perdamos de vista una cosa. La relación de Trump con el presidente, con el primer ministro canadiense es mucho más ríspida. Mm. Pero Canadá y México son la pinza que Estados Unidos requiere. Por supuesto que el presidente juega con eso y bueno, sí tiene toda la intención, pero el mundo no es el de 1950. La economía está globalizada y Estados Unidos requiere estos asideros. Y México es una pieza fundamental para ese comercio estadounidense, para que siga siendo la primera economía mundial. México debe seguirle apostando el gobierno mexicano al diálogo. Totalmente. En eso, sin duda, porque tampoco, ni tendremos la condición, ni creo que tiene la convicción la presidenta, y yo en lo personal tampoco, donde se trata de un tema de subordinación. Además, hay que decir en eso, México ha venido de menos a más en esa cuestión. Desde que nos arrancaron el territorio, desde que precisamente por tener a ese gran vecino, ese monstruo en tema económica, primera economía mundial, bueno, de pronto nos veíamos muy empequeñecidos y así nos veían desde allá. Cada vez más hemos hecho que este país se le respete y debemos de apostar a eso, a las fortalezas que como país tenemos. Yo estoy segura que hubo este oxígeno en cuanto a tiempo y va a seguir Sí. habiendo. Aunque nos esté amenazando con los aranceles cada Aunque nos mes. esté amenazando con los aranceles porque lo usa para obtener ciertas ventajas, por ejemplo, y que además eso también debe ser interés internacional y también ellos deben de hacer su parte. En el tema de seguridad nacional o internacional, el tema del tráfico de drogas debe verse también con una responsabilidad compartida. México puede poner efectivamente, como lo ha estado haciendo la presidenta, creo que ha sido significativo, no solamente
solamente los decomisos, no solamente las detenciones de personajes estratégicos. Nadie le puede regatear a la presidenta eso. Y tampoco debiese regatearle algo que incluso desde ciertas lógicas de derechos humanos se vio, la extradición de personajes claves. Eso es lo que está haciendo el presidente estadounidense. Pero tenemos que ver también qué ponen ellos. El tema del tráfico de armas. Las armas que tienen los cárteles de la droga en México vienen de allá. El tema del tráfico de los millones de dólares que vienen de allá. Entonces, si hacemos que esto sea una responsabilidad compartida, donde Estados Unidos también ponga su parte, puede fluir mejor para la seguridad, y en Sinaloa eso nos interesa. Ahora, difícilmente se puede medir si está bajando la entrada de armas procedentes de Estados Unidos que las compran las organizaciones criminales. No sé cómo se podría medir eso, porque siguen apareciendo armas y armas y armas en los operativos, e incluso armas de alto poder, explosivos y lanzagranadas y todo eso que no se consiguen tan fácilmente. Totalmente. Yo creo que eso, si ha bajado, también podría tener que ver con su flujo, porque finalmente la guerra también desgasta a cualquiera que lo enfrenta. Pero yo creo y espero que en los próximos diálogos que haya de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, eso se ponga más sobre la mesa y también Estados Unidos haga su tarea, que hasta ahorita parece no la ha hecho suficiente. Hasta ahorita parece que no la ha hecho suficiente. ¿Cómo podemos medir eso? Es luego complicado medirlo. Siempre cuando cruza uno, si lo hace sobre todo por tierra, es que habrá que ver cuál es cómo llegan principalmente. Si llegan por tierra, si llegan por aire, si llegan por mar. Cuando uno cruza por tierra siempre ve los letreros que hablando de las armas, ¿no? Hablando de las armas, está prohibido. Se supone que entonces hay una revisión y sí lo hay. Cada vez incluso las colas que se hacen no solamente son de México a Estados Unidos, sino de Estados Unidos a México. Se supone que para revisión de armas. Sin embargo, hasta ahorita, lo que hemos visto, por eso digo hasta ahorita, pareciera que no se ha hecho suficientemente la tarea, porque efectivamente el tipo de armamento que tienen, pues ¿cómo puede pasar desapercibido? Se supone que hay esos controles. Eso es. Entonces, siempre hay lamentablemente a veces ciertos niveles de complicidad y hablo de quienes les toca revisar esto. Bien, en otros asuntos, en las reformas, las iniciativas que han presentado para atender la violencia contra las mujeres ahora en el marco del mes de la mujer, que ha habido diferentes propuestas, iniciativas. ¿Qué tan factible es no que se aprueben, sino que se apliquen en los hechos, considerando que pues cada acción de gobierno requiere recursos y presupuesto, ¿no? Mire, yo creo que en temas de la violencia contra las mujeres se ha fortalecido muchas áreas. Creo, no hay que dejar de considerar que cuando empieza la administración del doctor Rubén Rocha Moya solamente había un centro de justicia. Estamos hablando ahorita casi de 4 porque el de Guasave ya está terminado, están seguramente por inaugurarlo. Entonces eso significa inversión de recurso estatal y de recurso federal, significa infraestructura, significa una atención integral. Todos los centros de justicia tienen ahí Ministerio Público. Hay que decir además que junto con eso se hizo lo que se conoce como unidades locales de atención. Hay en Villa Juárez, hay en Costa Rica, hay en Guasave, hay en El Fuerte, por ejemplo, que fue la última que se construyó en Navolato. Entonces, toda esta infraestructura ha significado más recursos. Si se revisa qué presupuesto había en 2021 para atender el tema de las mujeres y qué presupuesto hay, se va a ver cómo se ha ido multiplicando. Y no solamente el recurso local, también el recurso federal. ¿Qué pasa? Incluso, y eso me tocó darle seguimiento cuando fui secretaria de las mujeres, ¿qué tanto se detienen a los feminicidas? Hubo un aumento de manera significativa. Cuando cuando fui secretaria de las mujeres, solamente el 20% de las carpetas estaba con detenido. Y sentenciados pues mucho más bajo, ¿no? Y se sentenciaban más bajo. Por ejemplo, yo he escuchado este tema de que el caso de Granados Palma, que recientemente, cuando a Granados Palma se le detiene acá, no existía el tipo penal de feminicidio. El tipo penal de feminicidio se crea en 2012. Y a partir del 2012 las penas son más severas. Y sí fue un reclamo de que en esta tema de justicia abreviada, donde se concertaba, pues se daba a veces de todas maneras para feminicidio penalidad alta. Cada vez más. Es más fuerte. Usted lo vio incluso en el lamentable caso de Los Mochis, con aquel padre que mata a sus menores, mata a su suegra. Y bueno, es una pena, así diríamos, más de 100 años. O sea, sí hay cada vez más esa severidad, sí hay esas detenciones. ¿En qué estamos entonces fortaleciendo? Primero, una cuestión. Hay cientos de juicios por el tema de reconocimiento de paternidad.
Y sí venía algo en la ley de que podía en ciertos casos darse las pruebas gratuitas. Y dijimos que no sea esa limitante. Cuando una mujer se anima a demandar el reconocimiento de paternidad, es porque tiene la certeza de que este es el padre. Si no quieren que haya eso, pues los hombres también tienen que asumir que es una responsabilidad compartida también el prevenir embarazo. Así es. ¿Quieres tener una relación casual? Pues cuídate para no tener una paternidad irresponsable. Entonces, con eso estamos abonando para que las mujeres no tengan un tema delimitante de dinero para efecto de las pruebas de paternidad. Pero no solamente esa cuestión. Hay un tipo de delito que estaba sin una perspectiva de género, que es el de lesiones. Y otra cuestión, también había un tipo de violencia que se da en el noviazgo y que no cabía totalmente en el marco de lo que conocemos como violencia familiar. Porque eso no ya viven, lo ajustaron, ¿no? Sí, porque no viven en el mismo domicilio. Entonces llevamos un tipo de lesiones con perspectiva de género cuando son graves. Hay una penalidad más fuerte, y el tema de la violencia en el noviazgo también está contemplada. Estamos trabajando para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres en materia de trabajo, y va una iniciativa, porque incluso la presidenta también lo ha comentado, esa desigualdad laboral que hay de las mujeres con ingresos más bajos. Llevamos una reforma a la ley de igualdad. También vimos esa complejidad que tienen las madres de familia migrantes. Entonces traemos una reforma al Código Familiar a efecto de que tengan menos trabas para el registro. Hay un paquete de iniciativas importante. Y lo hemos estado comentando acá en los reportes, pero me queda un minuto de entrevista. Ya sabe que el tiempo aquí se va volando. Sí, que hablamos mucho de lo internacional. Pero es importante también. Brevemente un comentario sobre... Es preocupante lo que está pasando con los rezagos salarios en el área de seguridad. Si hay algún sector que se ha desgastado, lo sabemos todos los sinaloenses, mucho en estos últimos meses, 6 meses, han sido pues agentes del Ministerio Público, agentes de policía, hablamos de los locales, estatales y municipales. Es un reclamo constante de incremento salarial para policías estatales, ministerios públicos, el personal del C3, el Centro de Control de Confianza. ¿Se va a hacer algo para mejorar esos ingresos desde el presupuesto? Sí, mire, no solamente eso, estuvimos trabajando, yo le comentaba ahorita, hicimos un paquete de iniciativas en temas de derechos de las mujeres, pero vamos en temas de seguridad. Y uno de los temas que estábamos viendo, lo hemos platicado mucho con el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, porque ahí se baja el recurso, es cómo mejorar, dignificar más el trabajo, profesionalizar, ver lo que es la carrera policial. Sí traemos eso, estamos midiendo mucho cuál puede ser el impacto presupuestal, cómo viene el recurso federal, pero sí, incluso con el propio Secretario de Seguridad Pública lo hemos platicado, él mismo lo ha puesto sobre la mesa, dice no puede ser, matan a veces un policía, a veces no hay el fondo de compensación, diríamos, nunca va a reponerse una vida, pero que se vea ese respaldo institucional. Sí hay algo que estamos tejiendo, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Ejecutivo, Congreso, Finanzas, claro, vístolo con el Ejecutivo, sí, porque es un tema de dinero. Así es. Pero ha estado sobre la mesa el tema de dignificar el desempeño de los policías y reconocer a los que son buenos policías. Sí, porque no hay que estigmatizar. Se les está cargando cada vez más la mano con todo esto que se requiere, por supuesto, de la parte legislativa, ir reforzando cómo pues se atiende el tema de la violencia y la inseguridad. Pero no se les ha hecho justicia a los policías. Es un eslabón que hay que fortalecer, tenemos claro en eso, y cómo generar que los que sean buenos elementos, por eso hablamos de la carrera policial. Eso es. Y sí hay interés de fortalecerles, y ojalá que los finanzas nos lo permitan. Estamos en espera de cómo se bajaba el recurso federal, porque mucho de seguridad es recurso federal, pero sí, sin duda. Muy bien. Le agradezco mucho. Temas pendientes, pero seguimos. Vamos a regresar para seguir hablando de los siguientes temas. Muchas gracias. Tere Guerra, diputada local, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en entrevista en línea directa. Vamos a una pausa, regresamos.